Estamos buscando tu rostro, Dios, con la esperanza, Señor, de que tú estés en esta conversación, tú estés en esta predicación, en esta charla, Señor, y puedas hablarnos a tu iglesia, Señor. Puedas a través de los pasajes que vamos a estar leyendo, Señor, tocar nuestras vidas, Señor. Eh, eh, yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo me use y que hable, Señor, para tocar nuestros corazones y guiarlos hacia una dependencia total de Cristo, Señor. Oramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ah, hay algo que históricamente por ahí a partir del, quizá algunos dicen siglo III, otros siglo V, se empezó a acuñar, se empezó a difundir más, que está basado en el capítulo en el versículo que he estado leyendo y he estado compartiendo con ustedes y que ha sido nuestro modelo de iglesia y que hemos mencionado muchas veces, que es Hechos 2:42. Dice la escritura en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y bueno, quizá algunos se preguntan específicamente cuál era la doctrina de los apóstoles. Entonces, durante los primeros siglos del crecimiento de la iglesia, ya ni siquiera estaban ahí los apóstoles, pero algunos se tomaron la tarea de recopilar las enseñanzas fundamentales o esenciales de los apóstoles. Y es de allí que nace algo que es muy conocido como el credo de los apóstoles, el famoso credo de los apóstoles, que quiero leérselos y después quizá ustedes puedan meditar en ello con más calma, pero el credo de los apóstoles es algo en que la mayoría de los cristianos bíblicos creemos. Dice esto: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bueno, eso es el llamado credo de los apóstoles. Y básicamente, este credo necesitamos analizarlo, revisarlo, reflexionar, porque contiene elementos esenciales de la vida y de la fe cristiana, de lo que creían los primeros cristianos. Esto es una declaración de fe histórica. Los cristianos de todos los siglos, a través de más de 2000 años, han creído esto. Así que esto es bien necesario que lo podamos revisar, que lo podamos traer a nuestra memoria, estar conscientes de lo que creemos, sobre todo en esta época donde muchos están tendiendo hacia el secularismo. Y déjenme rápido, no soy mucho de citar personajes, pero déjenme citarles a Herbert Moller, que él afirmaba: todos los cristianos creen más de lo que abarca el credo de los apóstoles, pero ninguno puede creer menos de eso. Entonces, a partir de aquí podemos tener diferencias entre diferentes sectores cristianos, pero al menos lo que dice este credo de los apóstoles, estamos en completo acuerdo. Y parte de lo que hablé ahorita es un momento del credo de los apóstoles. Dice: creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, en la santa iglesia de Dios, ¿no? Entonces, creemos en la iglesia. Ahora, déjenme ir abarcando hacia el tema que quiero compartir con ustedes esta noche, que tiene que ver con comenzar en el Espíritu
y mantenernos en el Espíritu. ¿A qué me refiero con comenzar en el Espíritu y continuar en el Espíritu? Una iglesia que depende completamente de Dios. Una iglesia que no depende del hombre, que depende de Dios y que confía en Dios. Dios, sabemos a través de la historia, de los apóstoles y de otros, Dios usa hombres. Pero déjenme decirles algo. Dios usa hombres comunes y corrientes para hacer ver su poder. Dicho de otra manera, Dios usa hombres muchas veces no calificados de acuerdo a los estándares humanos, de acuerdo a los estándares del hombre, para que en ellos Él pueda mostrar su gloria. Si tienes una Biblia por ahí, si no, quizás se van a estar proyectando los versículos en pantalla. Ve por favor a 2 Corintios capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, personas que dependen completamente del Espíritu Santo. Así un panorama muy rápido que creo que es innegable. Vemos una iglesia que creció, que maduró, que fue fuerte en Europa, ¿no? De donde proviene la mayoría de las doctrinas que creemos. La reforma se produce en Europa y todo. Pero vemos una iglesia que empezó poco a poco, comenzó en el espíritu, pero poco a poco se fue yendo hacia un sector con personas más intelectuales. Y a través de la historia, innegablemente, vemos una iglesia ah, prácticamente que ha muerto en Europa. Una iglesia que en el mejor de los casos está quizá agonizante o que tiene mucha debilidad, pero una iglesia que se tendió hacia el intelectualismo. Si nos movemos un poco se mueve el Evangelio y llega a América del Norte y empieza a través de los peregrinos un movimiento fresquísimo, poderosísimo, comenzando en el Espíritu, pero una iglesia que a través también de los años se tendió hacia la comunidad y hacia la carnalidad y perdió su esencia y perdió su fuerza. Y se convirtió en una iglesia cómoda. El domingo nos hablaba un poco nos retaba el pastor Eric acerca de no ser una iglesia cómoda, pero la iglesia de Estados Unidos se volvió siendo una de las iglesias que más misioneros envió en un corto periodo al mundo, a través de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia metodista. Enviaron misioneros a muchas partes del mundo, pero con el tiempo se puso una iglesia cómoda que empezó a permitir pensamiento no cristiano, secular, a permitir que se introdujeran pensamientos de psicología y de muchas otras ramas de la filosofía. Y entonces vemos una iglesia que se volvió carnal, realmente. Su moneda estaba con la leyenda en God We Trust, en Dios confiamos. Su constitución fue hecha a la par de la Biblia. En las escuelas se enseñaba la Biblia, pero poco a poco fueron sacando a Dios de las escuelas, de su constitución, de sus leyes. Fueron sacando a Dios de todos lados y se volvió una iglesia realmente apática en muchos sentidos, ¿no? Pero luego si hacemos ya de ahí para abajo una mirada a través de toda nuestra Latinoamérica, encontramos una iglesia que aunque aparentemente crece mucho, una iglesia que a través principalmente movimientos pentecostales ha sido muy numérica y ha crecido mucho. Es una iglesia que se ha tendido más hacia el mensaje de la prosperidad, lo cual es un mensaje inclusive antibíblico, pero también una iglesia que se ha ido más hacia las emociones,
en muchas ocasiones, voy a usar esta palabra, hacia el show, y han descuidado la palabra de Dios. Y aunque muchas veces se habla mucho del Espíritu, comenzaron en el Espíritu y se han desviado de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es regresar a la esencia de la fe cristiana y revisar cómo esto está siendo una realidad, donde nos mantengamos centrados en el Evangelio. Ahora, observaron entonces lo que Pablo está diciendo aquí, es que no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que necesitamos ser dirigidos, prácticamente es lo que está diciendo, por el Espíritu Santo. Pablo, un gran líder que Dios usó de una gran manera y tenía muy claro que quien lo habilitaba y lo capacitaba para la obra no era sus estudios, su intelecto, sus buenos deseos, sus emociones. Pasó por pruebas, estimó muchos de sus estudios como basura y de su formación teológica como basura, con tal de hacer aquello que Dios le había dado, que era el evangelio puro de Jesucristo. Él sabía que lo capacitaba para la obra era Dios y no él. Ahora, vayan por favor a Filipenses capítulo 3. Quiero leer un texto que es un poco fuerte, pero nos tiene que ayudar y centrar en este tema de ser y hacer iglesia y de conocer la iglesia y lo que queremos que Dios siga haciendo a través de lo que hemos conocido históricamente como la doctrina de los apóstoles. Y bueno, ahí aparecen los corintios que eran religiosos, que estaban cuestionando y pidiendo en Pablo credenciales para demostrar que Pablo era realmente un apóstol. Y Pablo les dice, mi autoridad proviene de Dios, no del hombre. Ahora, chequen otro comentario de Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, eh, dice, guárdense de los perros. Verso 2, Filipenses 3, verso 2. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no, fíjate qué importante, subraya ahí, no teniendo confianza en la carne. Mira lo que dice Pablo, siendo Pablo, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, verso clave, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Entonces, Pablo predicaba a Cristo ya está crucificado. El mensaje era Cristo. El mensaje lo dictaba Cristo, lo hacía Cristo y se centraba en Cristo. Un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico, ¿no? Centrados en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, textos muy comunes, algunos de estos los recuerdo yo continuamente a la iglesia. Jesucristo mismo enseñándonos que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Muy al estilo del salmista del Salmo 127. Si Dios no edifica, en vano trabajan los que edifican. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Me dice así, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada
podemos hacer. Entonces, si como iglesia queremos estar vivos y no ser cortados y echados fuera, etcétera, etcétera, necesitamos permanecer en la vid. Necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos que Él nos haga llevar mucho fruto, el fruto que a Él le agrada. Tristemente, eh, esta historia no aplica en muchos ministerios, en muchos pastores, en muchas iglesias, en muchos movimientos cristianos, lo que Jesús dijo aquí en Juan capítulo 15. Déjenme citar nuevamente a otra persona que es al fundador del movimiento de Calvary Chapel, Chuck Smith, y dice así, Chuck Smith dice, Calvary, esto es un extracto del libro de Distintivos de Calvary, dice así, Calvary es una obra que empezó en el Espíritu. Cada nuevo y gran movimiento de Dios es nacido del Espíritu. Cuando examinamos la historia de la Iglesia y varios de los grandes movimientos de Dios, descubrimos que todos ellos nacieron en el Espíritu. Sin embargo, tales movimientos de Dios históricamente parecen alejarse de este nacimiento en el Espíritu. Checa esto, buscando ser perfeccionados en la carne. Entonces, a través de la historia miramos que comienza bien, comienza en el Espíritu, una iglesia, pastores, líderes, dependiendo de Dios, del Espíritu, de su palabra, pero pareciera que con el tiempo dicen algo le hace falta a la iglesia, algo está mal, algo está incompleto, algo no se está haciendo bien y nos empezamos a alejar de la confianza en Dios para buscar más perfeccionar la iglesia de Dios en nuestras fuerzas. Voltea a ver la iglesia de Europa, voltea a ver la iglesia de Estados Unidos y voltea a ver muchos movimientos que se miran hoy a través de toda nuestra Latinoamérica y vas a ver cómo esto que dijo Chuck Smith se repite esa historia una y otra vez en muchos lugares y en muchas personas, ¿no? Entonces comenzamos viendo que es algo bueno, pero con el tiempo dejaron de ser guiados por el Espíritu. ¿Qué significa, iglesia, que son guiados por el Espíritu? Bueno, significa que lo más importante es Dios y no el hombre. El centro de todo es Cristo y no el servicio a Cristo. Ahora estamos muy centrados en el hacer y no en Él. Eso es bien importante. Ah, podemos estar centrados mucho en la iglesia y no en el dueño de la iglesia, ¿no? Ah, el amor al prójimo también es una realidad tangible, ¿no? Que se mira en una iglesia que permanece en él y no una imitación fake, sin fuerza y sin poder, sino hombres que se aman unos a los otros. El amor es parte de las virtudes visibles de una iglesia sana y de una iglesia viva, interesándose por los enfermos, por los necesitados, por los débiles, por los caídos, por los que están en cárceles, interesándose en las personas que Él ama, visitando lo que Él dice, me visitaste a mí cuando estuve en el hospital, cuando estuve en necesidad, cuando estuve en la cárcel. Oh, ¿cuándo estuviste? Nunca supimos que estuviste allí, Jesús. Cuando visitaste y lo hiciste a uno de esos pequeños, me lo hiciste a mí. Santiago dice, ¿de qué te sirve decir fe si tu mano está vacía? Te amo y voy a orar por ti, pero mi mano está vacía. ¿No? Entonces, el amor al prójimo siendo una realidad, eso significa ser guiados por el Espíritu Santo. Eso significa como iglesia dar fruto. El fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu, el amor. Eh, una iglesia que es guiada por el Espíritu es una iglesia que está guiada por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos está dando entendimiento y está alumbrando y está transformando y está alimentando y está animando y nos está sosteniendo.
Aún en los momentos que pasamos por dolor, por desierto, por prueba, por dificultad, por necesidad, por enfermedad, por prueba, y que a veces decimos en medio de las aguas agitadas y revueltas y decimos, ¿estás allí, Dios? ¿No nos has abandonado? ¿No has volteado a nosotros tu rostro? ¿Qué es lo que nos va a sostener cuando viene la duda? Cuando los dardos de fuego del enemigo quieren golpearnos. El escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinturón de la verdad. Necesitamos la palabra de Dios. Cuando nuestras emociones no nos alcanzan, cuando nuestro intelecto es insuficiente, cuando nuestra creatividad y nuestras ideas están realmente torcidas y muchas veces um, secularizadas, es decir, contagiadas por el mundo, que nos va a lavar, que nos va a dirigir, que nos va a orientar, que nos va a regresar una y otra vez, que va a enderezar, que va a lavar, es la palabra de Dios, no el conocimiento humano, no la experiencia de un hombre, no la experiencia humana, no. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo tiene el hambre y la sed de conocer más de Cristo. Tiene el hambre y la sed de tener una mayor comunión con Cristo. Y eso no es simplemente un pensamiento ah, bonito, un pensamiento, como digo yo, romántico. Es buscarle a Él todos los días de nuestra vida con desesperación. Eres el pan, eres el agua que me mantiene vivo. Sin pan y sin agua estamos muertos, ¿no? Y entonces solo tú sacias, solo tú llenas, solo tú alimentas mi vida. No la experiencia, no el poder, no la fama, no el reconocimiento. No, Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es guiada por el temor de Dios. Desarrolla el temor a Dios. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo no solo demuestra amor. El no confiar en la carne se traduce en mostrarte humilde, en tener compasión por los demás, en ser sensible a los demás. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo tiene un corazón siempre apasionado, un corazón disponible, un corazón que no le pone condiciones a Dios, un corazón de siervo que entiende y dice, Señor, tú me llamaste, tú me pediste, yo haré lo que tú me digas que haga. Así sea cruzar el mundo. No. Él dirige, yo obedezco. No. Simplemente, aunque no me guste, aunque me parezca ilógico. No. Considero tu voluntad y no la mía. No solo es una oración fría, un canto frío de Padre, hágase tu voluntad, sino esa es una sumisión completa a su voluntad. Me rindo ante ti, Señor. No. No miro mi vida si no la vivo para gastarla en ti, para servirte a ti. No buscando obtener ganancia personal, no buscando un beneficio personal, no buscando sentirme bien yo, no buscando agradar mi carne, sino buscando exaltarle a Él, exaltar lo que Él hace, su obra, lo que nosotros no podemos generar, lo que es imposible que el hombre haga.
lo que el hombre genere, ¿no? Ah, todos como cristianos tenemos la tendencia, la tentación, quiero usar esto, de creer que hay algo especial en mí, que yo soy mejor que alguien o que Dios me necesita para hacer su obra. Hace poco publicaba yo un post por ahí, reposteaba algo que alguien entrevistó al pastor Héctor Hermosillo, y era bien interesante, me llamó la atención porque el título decía: Dios no te necesita. Dios no me necesita, ¿no? Y él estaba diciendo: no, no estoy diciendo esto como para señalar a alguien más, sino que lo que él veía en su propia vida era que Dios no lo necesitaba, porque no tenemos nada especial. Nuestra mente nos engaña, pensando que tenemos algo especial y que Dios nos necesita. Pero vamos a observar un poco cómo trabaja Dios en realidad. El libro de Jueces, el libro de Jueces nos habla, si tú lees el libro de Jueces, ya tuvimos una serie a través del libro de Jueces, del ciclo interminable de las veces que Dios ah, trataba con su pueblo, con Israel, y el pueblo se alejaba de él. Esto es un poco de lo que estoy contando, la historia de la iglesia, ¿no? Y entonces que venía el juicio de Dios sobre sus vidas, Dios les entregaba a sus enemigos, pero ellos regresaban arrepentidos, y una vez y otra esto era lo que ocurría, ¿no? Am, el profeta Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6, nada más lo voy a citar muy rápido, en la segunda parte dice algo que creemos que es esencial en Calvary Chapel. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, parafraseado, esto es: no es en mis fuerzas, no es con mi estrategia, no es a mi manera, no es como yo creo que se deben de hacer mejor las cosas, es confiando en Dios. Otro texto que me revela este ciclo continuo: recién comenzaba la iglesia de los Gálatas, y bien recibieron el Evangelio, pusieron su confianza en Dios. Al ratito ya querían perfeccionar, regresando a las obras de la carne, a las obras de la ley. Se querían circuncidar y decían: no, pues es que además de la confianza en Jesús, de la fe en Jesús, del perdón de Jesús, de la salvación a través de Jesús, necesitamos algo más. Y ellos empezaron a creer que necesitaban circuncidarse y regresarse a las obras de la ley. Y Pablo les exhorta de una manera fuerte e intensa. En Gálatas capítulo 3, verso 3, podemos ver algunos matices y tonos de lo que estaba pasando y cómo les habla él, y le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar en la carne. Y Dios se quiere asegurar que tanto los líderes como los creyentes, su pueblo, los que sirven a Dios, Él se quiere asegurar, Dios, que confiamos en su Espíritu y no en nuestra facultad o sabiduría, que está limitada, que está deficiente, que es defectuosa. Dios se quiere asegurar que nuestra confianza es completamente en Él y no en lo que: ay, pues si es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo entiendo esto. No, en su poder. Mira un ejemplo de eso. Vayan allá hasta el Pentateuco, a Éxodo capítulo 3. Voy a mencionar aquí algunos hombres de Dios que Dios usó con poder, y miren sus historias de esos hombres. Recordemos, iglesia, el método de Dios. Dice Éxodo, hablando de Moisés: imagínate ese Moisés que Dios usó para traer la ley, para liberar al pueblo de Egipto. Él fue un mero instrumento, y vamos a comprobarlo aquí. Éxodo capítulo 3, verso 11. Moisés respondiéndole a Dios. ¿Y qué le dice cuando Dios le llama? ¿Quién soy yo? O sea, él dice: ¿quién soy yo para que vaya con Faraón
¿Acaso soy capaz de sacar a los israelitas de Egipto? O sea, ¿quién era él? Era uno que había asesinado a uno y había tenido que salir huyendo de Egipto. Era un prófugo, digamos, de la ley. Un hombre que había estado por 40 años cuidando ovejas de su suegro. Ni siquiera eran sus ovejas. Y entonces ahí todo ya grande de edad, con poca fuerza, y ya después de que había pasado todo esto, dice, tuvieron que, cuando este Moisés mata al egipcio para querer él rescatar a su pueblo de mano de Faraón, él estaba actuando en la carne y traía un brío y traía unas fuerzas y decía, no, yo soy capaz de rescatar a este pueblo y sacarlo de Egipto. Entonces Dios lo tiene que mover y hacer un poquito a un lado y dejarlo 40 años cuidando ovejas para que sus fuerzas se debilitaran, para que su entusiasmo, para que su energía y su tenacidad y su se debilitaran. Y cuando Moisés estuviera en debilidad, entonces dejara de depender de él y empezara a depender de Dios el Padre. Y dice entonces, o sea, unos años antes, 40 años antes, él hubiera dicho, yo fui criado en la casa de Faraón, yo tengo las influencias políticas, yo tengo la formación cultural e intelectual que adquirí en Egipto, yo tengo las tablas, la experiencia humana que me han dado todos los años, eh, y Dios arruina todo eso, la vida de Moisés. Y Dios muchas veces arruina nuestras fuerzas una y otra vez, para que en debilidad digamos, Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Um, en el verso 12 ahí de Éxodo 3, en el verso 12, le dice Dios una respuesta tremenda. Cuando estamos así en, no, yo no puedo, no, yo soy incapaz, ¿no? Le dice Dios, me encanta ese verso 12, porque Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Entonces le da una orden, pero su confianza ya ahora debería estar no en él, sino en Dios. Imagínate si Dios dice, ve y hazlo, porque yo estaré contigo. Dice Pablo a los Romanos, en Romanos capítulo 8, verso 31, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios te dice, ve, porque yo estaré contigo, más que una promesa ligera, es un pensamiento de, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tu capacidad, no confíes en tu intelecto, no confíes en tus emociones, Moisés. Tus emociones chafean. Confía en mí, ve, porque yo estaré contigo. Vamos al capítulo 4 ahí de Éxodo, porque se pone buena la cosa. En el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, chécate el diálogo. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe en lengua. O sea, yo hasta tartamudo soy, ¿no? ¿Cómo quieres que yo vaya, no? O sea, ante Faraón me va a comer vivo, ¿no? Y Jehová le respondió, verso 11, ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar, ¿no? Y entonces todavía le está, no Señor, manda otro. Entonces ya fíjate la respuesta de Dios.
Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Entonces, pues la voluntad perfecta de Dios era que Moisés fuera y hablara y confiara plenamente en Dios, pero Dios tuvo que mostrar su voluntad permisiva y dejar que Aarón eh, cooperara con el trabajo a través de Moisés, porque él estaba, lo que quiero que veas en este pasaje es que Moisés se veía bien débil y entonces bien incapaz. Y está en este diálogo con Dios diciéndole: Señor, no me envíes a mí, yo soy muy chafa, yo ni hablar sé. Y Dios lo usó de una manera poderosísima. Déjame te cuento otra historia, la tremenda historia de Gedeón, ¿no? Vamos a Jueces capítulo 6. En el verso 14, rápidamente, y dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ah, Señor mío, parecido, ¿no?, a la respuesta de Moisés. Dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, Gedeón no era ni un poderoso, ni un intelectual, ni un rico, ni en lo político, ni en lo intelectual, ni en lo económico. Era la persona adecuada para emprender. Ni siquiera tenía una capacitación militar como para emprender una estrategia que pudiera vencer al enemigo. Y entonces Dios le está diciendo: ve, ¿no? Y tú vas a hacer esto. Yo te estoy enviando. Pero en el verso 16 le dice: Jehová le dijo: ciertamente, lo mismo que a Moisés. De esto nos debemos de asegurar, mis queridos hermanos. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No, imagínense, una especie de parafraseo podría ser aquí como: Señor, yo ni fui al instituto bíblico. Señor, yo ni he escrito ningún libro, yo ni sé hablar como ellos, yo no soy bueno en esto, yo ni siquiera me puedo parar enfrente de una audiencia a hablar, ¿no? Yo no soy bueno para evangelizar, yo no soy bueno para cantar, yo no soy bueno para nada, ¿no? Entonces a veces no necesitas ni siquiera saber tocar un gran instrumento ni nada. Eran 135,000 madianitas contra los que iban a pelear y ellos eran solamente 32,000 y dices, la diferencia numérica es enorme. Ya consideraste, Dios, ellos son 135,000, nosotros somos 32,000. Y sabes qué le dice Dios a Gedeón, le dice, si tú continúas leyendo la historia, la estoy resumiendo, le dice: son muchísimos, Gedeón. ¿Sabes con cuántos vas a ir? Y hacen una prueba ahí de beber agua de una forma bien chusca, como beben los perros el agua. Y le dice: ¿sabes qué? ¿Con cuántos vas a ir? ¿Cuántos quedaron de los que pasaron esa prueba? No, pues 300. Pues con 300 vas a ir a enfrentar un ejército de 135,000 personas. Es increíble cómo Dios produce victoria, para que cuando ocurre su victoria, cuando ocurren las cosas, cuando Dios está a su mano sobre nosotros, podamos decir: nadie podía hacer esto. Los hombres no podían ponerse de acuerdo, los hombres no serían capaces de hacer esto si Dios no lo hizo. Entonces fue Dios el que hizo esto, fue Dios el que hizo esto. Allí mismo en Jueces, ¿no? Si vas al capítulo 8, mira esta historia. Es que me encantan estas historias, son bien emocionantes. En el verso 22 y 23 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón, o sea, logran la victoria, chécate esto, logran vencer con 300 personas, logran a través de la estrategia que Dios le dio a Gedeón, logran vencer a los 135,000 madianitas. Y entonces los israelitas están bien emocionados de la victoria y le dicen a Gedeón, ¿qué le dicen a Gedeón? Verso 22, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano
de Madián, ¿no? ¿Y qué les responde? Ve el verso 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre de ustedes. ¡Wow! Qué belleza de pasaje. Él estaba en debilidad, Dios le da la victoria, y cuando tiene la oportunidad de colgarse la medalla, de adjudicarse la victoria, de decir, miren, ¿se dan cuenta qué bueno soy haciendo esto? Él dice, hey, hey, no se equivoquen. Toda honra y toda gloria. Y entonces, ¿quién tiene que señorear sobre el pueblo? En el contexto de lo que estoy hablando hoy, esta noche. Iglesia, pon atención en esto. ¿Quién debe ser el Señor sobre la iglesia? ¿Un hombre acaso? Si seguimos al hombre nos vamos a equivocar. El hombre fracasa una y otra vez. El hombre cambia y una y otra vez. Es Dios en quien debemos de confiar. Me encanta, no vamos a ir allá, pero me encanta la historia de los valientes de David. Un puñado de hombres, ¿no? Los valientes de David, los llamados, fíjate el título. ¿Quiénes eran los valientes de David? Un puñado de 400 hombres endeudados, descontentos, derrotados, inclusive amargados, se convirtieron en un gran ejército, en el ejército de David, ¿no? Que Dios le dio a David. También cuando miro un poquito la historia, es muy peculiar. ¿Cómo no recordar la historia del nacimiento del movimiento Calvary Chapel? Cómo Dios rodeó a Chuck Smith de drogadictos, de hippies, sin esperanza, sin estudios, ¿no? Sin esperanza para la sociedad americana, sin ningún valor aparente, sin estudios de seminario ni nada de eso. Y ese mover del Espíritu Santo permitió que Dios usara a todos esos hombres para hacer su obra. Jeremías 1:6 también nos recuerda cuando Dios llamó a Jeremías y le dice, Jehová, digo, les dice Jeremías a Jehová, y dije yo, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño, ¿no? ¿Te das cuenta de cómo Dios usó a Jeremías? Y si conoces la historia de Jeremías no le fue nada bien, pero Dios escoge a este tipo de personas para hacer en ellos brillar su gloria, ¿no? Cuando Jesús escogió a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, no les dijo, eh, ¿están ustedes educados a los pies de Gamaliel? ¿No? O no acudió a Gamaliel y le dijo, Gamaliel, quiero que me des a tus mejores discípulos, a tus mejores alumnos, y a ellos voy a ser mis apóstoles, ¿no? Escogió a pecadores y a pescadores, ¿o no? Cuando escogió a Pedro, piensa en Pedro, ¿quién era Pedro? Cuando escogió a Mateo, ¿quién era Mateo? A Juan, a Jacobo, a Tomás, a Judas. ¿Quiénes eran acaso? ¿Cuáles eran sus cualidades? ¿En dónde estaba su poder? Había un celote entre ellos, rebelde, amargado, enojado con la sociedad, ¿no? Primera Corintios, vamos allá, mis queridos hermanos. Capítulo 1, verso 27, dice,
esto, pongamos atención. Sé que muchos textos ya los hemos oído alguna vez, algunos. Entonces es importante volver a enfocarnos en esto. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y a lo mejor quizá algunos de ustedes, ya viendo esto, pueden decir, Dios me puede usar. ¿Por qué? Porque soy un descalificado. Porque soy un débil. Porque en mí no hay nada que ofrecer. Porque mis manos están vacías. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? ¿Qué tenemos que le pueda ser útil a Dios? ¿Con qué podemos sorprender a Dios? ¿Con qué podemos llamar la atención de Dios? Que, oh, wow, no, sí, me impresionaste. Esto eres maravilloso, lo haces muy bien. No hay nada con lo que podamos jactarnos en su presencia. Nada de lo que podamos jactarnos. Dice allí en 1 Corintios 1, 30 y 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Él. Por Él. Es por Él. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios usa lo que la sociedad rechaza, lo que al hombre dice, no, esto no puede ser, lo no exaltado. Quien a sí mismo se exalta no es candidato. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, tenemos que cuidar de no buscar la perfección de nuestras vidas, de la iglesia en sabiduría humana, en la carne. Quizá Pablo nos podría decir, habiendo comenzado en el Espíritu, no. Cuando andamos en la carne, comienza el control, comienza la soberbia, el enseñoramiento. Se vuelve mi ministerio, mi iglesia y no la obra de Dios. Empieza a haber celos, iras, contiendas, divisiones, manipulación, legalismo, falta de gracia. Poco a poco nos vamos desviando cayendo de la gracia, y entonces falsas doctrinas, falsos evangelios como el evangelio de la prosperidad, falsas profecías, no, estrategias humanas, emocionalismo, sensacionalismo y todo lo que tenga que ver con el perfeccionamiento en la carne y no en la dependencia de Dios. ¿Qué pasa si le decimos a Dios, sabes, creo que lo puedo hacer? Entonces Dios dice, pues si lo puedes hacer sin mí, con permiso me hago a un lado. Y se puede terminar en la carne, ¿no? Am, Quiero leer rápido Jeremías 9:23.
y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Además de polvo. ¿O qué nos distingue de los demás? Lo que sea que tengamos nos ha sido dado por Dios y no somos dueños de nada ni de nadie. Somos simplemente administradores. Solamente administradores que vamos a rendir cuentas de las cosas que Él haya puesto en nuestras manos. Y si lo recibí de Él para administrar, ¿por qué me glorío de ello? ¿En qué puedo concebir por algún momento o pensar cualquiera de nosotros en que somos especiales en algo? Estoy citando 1 Corintios 4:7 que dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, no? Se nos acabó el tiempo, mis queridos hermanos. Tengo unos breves anuncios que darles, pero eh, el credo de los apóstoles nos dice que debemos de creer en su santa iglesia. En esa iglesia preciosa que Él ganó, que Él compró con su propia sangre y que Él le llama su esposa, su desposada, por la que Él viene y que la está preparando para unirse con ella por la eternidad. Su iglesia es algo precioso, pero la iglesia debe depender siempre de Él y no de nuestras fuerzas. Debe ser Él quien la guíe. Debe ser su palabra la que nos sustente, no nuestras emociones, no nuestro intelecto, no nuestra experiencia. No es a nuestra manera, no es a nuestra forma, es a la manera de Dios. Y para eso debemos declamar uno y otra vez. Señor, no queremos perfeccionar nada en la carne. Señor, no queremos mover ni siquiera un dedo si no es tu voluntad. Si tú nos dices, lo haremos. Si tú no estás con nosotros, no queremos hacerlo. Si tú no hablas por medio de nosotros, mejor callar. Si no es tu amor operando en nuestras vidas, Señor, tú pon la pasión, tú pon el deseo, tú pon la sabiduría, tú pon la dirección, Señor. Porque nosotros somos como tartamudos del alma. Porque nosotros somos como Gedeón, que no venimos de una casta especial. Nosotros no fuimos educados a los pies de Gamaliel, Señor. Nosotros dependemos de que tú hagas las cosas. Dependemos de que tú hagas las cosas, mi Dios. ¿No? ¿No crees? Hermano, hermana, ¿estás en esta conexión esta noche? ¿No? Es su obra, son sus siervos, es su iglesia. No, y no el hombre, y no el hombre. Padre, gracias, Dios, por recordarnos esto tan esencial, Dios. No queremos terminar en la carne, Dios. Queremos terminar en el Espíritu.
Y entendemos que eso significa confiar en ti y no en nuestra carne, Señor. Para alcanzar Mérida, para alcanzar Yucatán, para ir hasta lo último de la tierra, para bendecir a nuestro prójimo, para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestra iglesia. Nuestras manos están vacías, Señor. Y tú lo sabes. Pero si tan solo tú quieres, Señor, es tu poder, es tu iglesia. Hoy, Dios, rendimos nuestra voluntad y te pedimos perdón, Dios, por todo lo que debimos haber hecho y no hicimos, Señor. Por todo lo que hicimos y no debimos hacer e hicimos, Señor. Perdónanos, Dios. Y entonces hoy reconocemos, Dios, que tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el príncipe de los pastores. Y nosotros somos siervos inútiles ante ti, Señor. Aquí estamos, Dios, somos tus hijos, tu pueblo y tu iglesia, Señor. Santifícanos, lávanos y llénanos del poder de tu Santo Espíritu para amar, para perdonar, para tener el valor, el coraje, el denuedo, la valentía de hacer tu obra aún en medio del dolor, de la adversidad, de los obstáculos, aun cuando el viento sople, aun cuando las olas se levanten, aun cuando la tormenta, Señor. Sé tú nuestro gozo, sé tú nuestra paz, sé tú, Señor, la fuerza que gobierna nuestros corazones, Dios. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Dios. Clamamos, Señor. Es un clamor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Y nuestro clamor, al igual que el de muchas iglesias tuyas, Señor, alrededor del mundo, Señor, de tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor, es ven pronto, Señor Jesús. Queremos ver tu rostro, Señor. Pero mientras eso sucede, Dios, mientras llega el cumplimiento del tiempo para tu día, para el día del Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Queremos estar más cerca de ti que nunca y queremos conocerte más, Señor. Besar tus pies y prender incienso a tu gloria, Señor, y a tu nombre. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego por esa tu iglesia de Calvary Norte, por cada uno, Señor, de los pequeños, de los ancianos, de los jóvenes, Señor, de cada uno de nosotros que estamos necesitándote y queriéndote conocer más, Señor. Que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros, Dios. Danos a Cristo, muéstranos a Cristo, Señor. Y eso será suficiente. En Cristo Jesús. Amén.